Pero este video está siendo grabado a la par que lo subo a YouTube para Filmetitlán. Es acerca de la nueva película de Catherine Bigelow, Una casa de dinamita. Que, a ver, esta película mm, sí le tenía algo de fe, sobre todo por el hecho de que ya me gustaba mucho el cine de Catherine y por lo general la mayoría de sus películas se basan en los temas políticos, en los conflictos bélicos que ha tenido Estados Unidos a lo largo de su historia. Y pues esta no iba a ser la excepción, ¿no? Pero también algo que me llamó mucho la atención fue el hecho de que estuviera para Netflix, porque creo que de alguna forma su tipo de cine siempre ha sido multipremiado para la academia. Y no sé qué tanto puede influir que esta se haya ido directamente con streaming, porque creo que también hace que la comunicación o el debate acerca de la película se reduzca un poco. Pero bueno, dicho esto, Una casa de dinamita sigue tres historias que no sabía porque no vi ningún tráiler, pero la primera es acerca de el equipo de defensa cuando detectan que un misil se aproxima a los Estados Unidos. Lo interesante de esta historia, de esta versión, es que nos muestra el paso a paso de un conflicto bélico a gran escala, como es el de un ataque o un posible ataque nuclear, ¿no? Vemos en la primera parte protagonizada por Rebecca Ferguson cómo el equipo está intentando monitorear qué repercusiones hay y qué es lo que puede pasar si esto llega a ser un misil, ¿no? Porque inclusive ellos lo comentan, puede que haya sido simplemente un satélite que se cayó y está detectado como pues a gran velocidad o quizás un error técnico, pero obviamente al tener el riesgo de que no sea una falla y sea un misil, hace que la tensión se eleve. Y lo primero que hacen es estarlo monitoreando, ¿no? Esto es en la oficina de Washington, D.C. Sin embargo, pese a que se dan cuenta que no es una falla y que sí es un misil, empieza la tensión de qué es lo que puede pasar si de verdad no lo detienen. Entonces inician un protocolo en el que tienen que derribarlo primero. Y genera grandes preguntas que pues dan miedo hasta cierto punto, como por ejemplo el hecho de que cuando por primera vez intentan tumbarlo, ahí fracasan durante dos veces. Y alguien comenta, bueno, ¿y por qué no tiramos todos de una sola vez? A lo que comentan, si hacemos eso con solamente un misil y nos vuelven a atacar, entonces la próxima vez que lo hagan no tendremos cómo defendernos. Lo cual a su vez también deja cierto miedo al saber lo indefensos que estamos o que están, sobre todo. Y digo estamos porque a pesar de que es en Estados Unidos, pues no hay forma de que no nos vaya a estar llegando pues el impacto de, de una catástrofe nuclear, ¿no? Y en base a eso se dan cuenta que empiezan una videoconferencia con el Pentágono y encuentran, se ponen en estado de alerta de DEFCON 2, que es muy interesante. O sea, ya había escuchado de esto, pero no a tanto, no en vivo, ¿no? Por ejemplo, DEFCON 2, que es como una condición de defensa, que es un término que se usa para medir lo peligroso que está la situación. Son tres, ¿no? DEFCON 1, DEFCON 2 y DEFCON 3. El DEFCON 3 es el punto medio, ¿no? Posible amenaza, pero no sabemos hasta qué cierto punto. Y el DEFCON 2 es ya hay un conflicto bélico en marcha. Que si no mal me equivoco, solo hubo dos veces en las que se activó en Estados Unidos el DEFCON número 2. Y este fue una en la crisis de los misiles nucleares de Cuba. Y el otro, mm, si no, a ver, voy a ver aquí. Ajá, y el otro fue en la Operación Tormenta del Desierto de 1991. El DEFCON 1 ya es algo que nunca ha estado, en el cual la guerra es inminente y va a haber un tipo de conflicto nuclear. La primera parte de la película se basa en esto, ¿no? En intentar ver el hecho de
cómo podemos detenerlo, qué se puede hacer, las medidas que Estados Unidos tiene para este tipo de situaciones, porque solamente hay 18 minutos antes de que llegue el impacto. Después de eso no hay nada que se pueda estar haciendo. La segunda parte de la película va a ser desde la otra perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva de más altos rangos en el Pentágono. Y la tercera parte ya es desde el punto de vista del presidente. Y es donde más hubo problemas con el final. Porque muchas personas, incluyéndome, sintieron que el final era anticlimático. Porque nunca especifican de dónde vinieron los misiles, qué fue lo que lo ocasionó. Y para el final de la película el presidente debe tomar una decisión, ya sea aceptar la caída que va a ser en Chicago y que va a estar aniquilando a millones de vidas, o atacar. Pero si atacan, por ejemplo, a Rusia, se declara la guerra y entonces Rusia contraataca. Y es una de las escenas que comentan en la película cuando le dice al secretario, uno de los secretarios, qué opciones hay. Y le dice, pues solamente hay dos, o rendirse o suicidarse, porque eso es lo que pasaría en un conflicto bélico, ¿no? El hecho de que una guerra nuclear empiece, no va a haber un solo ganador, o alguien cede o pues nos vamos todos. La película termina con el presidente que interpreta a Idris Elba, en el que no sabe qué decisión tomar, y justo cuando está por hacerla, se corta la pantalla y nos vamos completamente a oscuridad. El guionista y la directora comentan que esta fue una decisión deliberada porque ellos querían que generara una conversación. El hecho de no saber qué es lo que iba a pasar, si el presidente aceptaba la caída de una parte de Estados Unidos o de si se comprometía, y teníamos un conflicto a una escala jamás antes vista, ¿no? En ningún momento de la historia algo así ha llegado a suceder. Yo creo que por una parte, aunque narrativamente sí es un discurso muy fuerte el hecho de dejar la película inconclusa de esa forma, creo que también había otras formas de hacerlo. Había una manera en la que podían haber terminado la película y de cierta forma dar otro tipo de explicación, porque de momento se siente que que tanto el guionista como la directora construyeron muy bien, pero no supieron ya cómo terminar, no tuvieron una idea de qué hacer con los primeros 40, 50 minutos de la película. Ya no había forma que pudieran extender el suspenso. Y creo que se da mucho esta excusa a veces en guionismo, en cualquier tipo de cine, en el de no queremos que el final sea tan específico, queremos que la gente piense. Y sí es válido, pero ¿hasta qué punto, no? Porque creo que hay una línea muy delgada entre que des un final que sea muy flojo, en el cual explicas todo y no das pie para que la gente empiece a sacar sus propias conclusiones. Pero también hay una delgada línea entre que tú tampoco sabes cómo estar terminando la historia y se la dejas a las personas para que digan, tú piénsalo, tú toma el final que tú decidas. O sea, no creo que las cosas funcionen de esa manera. Y el hecho de que terminara la película así, no creo realmente que llegue a tener más impacto fuera de una conversación en Netflix, porque los comentarios que yo he estado viendo acerca de la película han sido las mismas opiniones, que la directora y el guionista no supieron cómo cerrar este conflicto, porque justo el título, Una casa dinamita, habla del hecho de cómo vivimos en una sociedad que está al borde de la aniquilación, ¿no? Cientos de ciudades, países, no sabemos hasta qué nivel, cuántos llegan a tener armas nucleares, y es un comentario que inclusive la directora hace, ¿no? Puede que el siguiente ataque nuclear venga de algún lugar que nosotros no tenemos la más mínima idea. Puede pasar, es algo que puede llegar a suceder. Y tener una conversación acerca de esto, pues también hasta qué punto, ¿no? Porque ¿de qué va a servir que 5 o 10 personas hablen acerca de las consecuencias de un armamento nuclear
cuando las fuerzas que están sobre el poder no van a decir, ah, mira, 100 personas están hablando de esta película, vamos a cambiar nuestras medidas de seguridad. Creo que el intentar hacer que una película sea tan política de una forma tan consciente, no siempre llega a ser algo exitoso. Pero creo que también esta llega a tener como que un ejemplo de cómo no contar una historia, ¿no? Cómo no hacer una película de esta forma, porque siento que llegado a ese punto nos deja con las manos vacías. Pero se me ha acabado el tiempo. Este fue un breve video acerca de mi opinión de la película y sobre todo como para volver a este concepto de live en TikTok. Me gustó un poco hacer la transmisión en vivo y estaré viendo cuándo hago otra para seguir hablando mientras este video está siendo también subido a YouTube, que va a estar por acá abajo en Filmetitlán o en @soy